bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Saludos mis hermanos, feliz jueves, qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes a través de esta línea de comunicación. Sé y estoy convencido de que este será un día de bendición para tu vida, lleno de gracia, de favor y de avance en el propósito eterno. Creo que todo aquello que te estanca, hoy Dios te da la sabiduría para que tú puedas salir adelante, porque eso es lo que podemos disfrutar en Cristo Jesús, que Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y yo te invito a que hoy no sea un día de esos donde tú tomas eso en poco, sino que podemos darle el gran valor que eso conlleva, y es que somos hijos del Rey y que Él está a nuestro lado, Él camina en nuestras vidas, dirigiéndonos y formándonos en cada paso que damos. Así que bendiciones. Continuamos con este tema que hemos venido hablando, y es los frutos, ¿verdad? En el reino de Dios, los frutos gracias a la vida del Evangelio en nosotros, gracias a la vida eterna en nosotros. Y habíamos hablado del apóstol Pablo y cómo es importante un entendimiento de la obra de la cruz, porque en la medida en que entendemos la obra de la cruz a cabalidad, podemos vivir vidas agradecidas, pero no solamente vidas agradecidas, sino también vidas de propósito. Creo que el propósito nuestro, ¿verdad?, que está encajonado en el propósito de Dios, porque no hay propósitos aparte o ajenos al propósito eterno de Dios. Todos nosotros tenemos propósito, claro que sí, pero ese propósito nuestro se encierra, se encajona, es completamente rodeado por el propósito de Dios. Si mi propósito no está alineado al propósito de Dios, de nada sirve. Es más, yo te diría que cambiáramos la manera de hablar. Ya no digamos mi propósito, sino que digamos el propósito de Dios en mí. Porque creo que eso nos da una mejor perspectiva de que tú y yo no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Rey de Reyes. Y entonces el apóstol Pablo nos habla de cómo un entendimiento de la obra de la cruz nos lleva a vivir en agradecimiento. Porque cuando sabemos lo mucho que Él ha hecho, sabemos lo mucho que necesitamos vivir agradecidos. Pero muchas veces tomamos en poco la obra de la cruz y definitivamente tenemos que entender que esa obra de la cruz nos da a nosotros la directriz, nos da a nosotros los parámetros donde se encierra nuestra vida y donde nosotros podemos expresar el propósito de Dios. Y eso nos dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Ayer hablábamos del 10, hoy quiero hablarte del 11. En el versículo 10 leí así, para que entendamos el contexto. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 11. Del cual yo, dice el apóstol Pablo, fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Lo primero que el apóstol Pablo nos está diciendo es la obra de la cruz, ¿verdad? Lo que Cristo hizo. Cristo que quitó la muerte, Cristo que nos dio y nos impartió luz a nuestras vidas, y Cristo que nos hizo partícipes de lo inmortal, ¿verdad? Porque en Cristo tenemos vida eterna. Por ende, la inmortalidad se nos ha sido dada a nosotros por gracia, y ahora nosotros podemos decir que la muerte no tiene parte ni suerte con nosotros, porque en Cristo tenemos vida eterna. Y esa muerte de la que te estoy hablando es esa muerte espiritual que fue consecuencia de la desobediencia de Adán. Ahora ha sido remendada, ha sido enmendada y con creces gracias a la obediencia de Cristo. Y por eso tú y yo tenemos acceso a la vida eterna, esa vida inmortal, esa vida que no acaba y esa vida llena de propósito. Y en el versículo 11 podemos ver como el apóstol Pablo nos dice que por consecuencia de esa obra de Cristo, Él fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que por la obra de la cruz, gracias a aquella gracia que se expresó en Cristo Jesús, salvándonos de nuestros pecados, no solamente nos salvó para llevarnos al cielo, sino que también nos salvó para darnos propósito. Y el apóstol Pablo dice que su propósito era ser predicador, apóstol y maestro. Aquí el apóstol Pablo está hablando de tres aspectos. Está hablando del qué,
está hablando del por qué y está hablando del cómo. Y yo sé que esto es un mensaje que pudiéramos estar por horas hablando de él, pero quiero resumirlo porque lo entiendo muy valioso, muy importante que tú y yo lo abracemos en este día. Y lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que él fue constituido. Y eso me gusta porque no fue el hombre el que lo constituyó, no fue una votación de la mayoría la que lo constituyó, no fue la aprobación de la gente la que lo constituyó, el que lo constituyó fue Dios. Ahí estamos viendo hecho literal lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 12, que fue Dios mismo quien constituyó. En otras palabras, que tú y yo podemos estar convencidos y seguros que el que nos tiene a nosotros en pie hoy es Cristo. Fue Él quien nos constituyó. Todo lo que nosotros hagamos, todo aquello que desempeñemos dentro del reino de Dios, es porque Dios nos ha constituido. Y lo grandioso que es que cuando Dios es aquel que nos constituye, no hay hombre, no hay mujer, no hay ser humano que pueda retirarnos, que pueda quitarnos eso que Dios nos ha dado. Y Pablo nos dice, fue Dios quien me constituyó y es Él quien me mantiene en pie. ¿Y en qué fue constituido Pablo? En predicador. Ese es el qué, ¿verdad? El qué. Esta palabra predicador pudiera también traducirse como heraldo. Y heraldo no es otro que lleva el mensaje del rey. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que él predica la palabra, el mensaje del rey. El heraldo no podía ser juzgado, señalado y condenado por lo que él dijera, porque el heraldo tenía la responsabilidad de llevar y dar el mensaje exactamente como el rey se lo había dado. Y creo que hoy en día podemos ver una escasez de eso en las plataformas religiosas. Y es que el mensaje no necesariamente es el que Dios ha dado. El mensaje muchas veces lo que apela es a las emociones, lo que es popular, pero no necesariamente lo que Dios está hablando a nuestra generación. Y necesitamos que se levanten predicadores, heraldos, que su palabra sea abierta solamente para hablar y predicar la palabra de Dios, el mensaje del rey. Porque el heraldo no está puesto para que traiga lo que él piensa que es correcto. El heraldo está puesto para que traiga el mensaje del rey. Entonces es el qué. ¿Qué hacía Pablo? Dar el mensaje del rey. Él era el heraldo de Dios. Lo segundo que Pablo nos dice es que él fue constituido apóstol, y ese es el por qué. En otras palabras, Pablo llevaba el mensaje del rey porque él es un apóstol. Esa palabra apóstol es una palabra griega que no ha sido traducida, que significa enviado. ¿Por qué él llevaba el mensaje del rey? Porque fue enviado por Dios. Porque fue enviado por el Señor. ¿Por qué él hacía esto? No porque a él se le ocurrió, no porque él tuvo una grandiosa idea, no porque no tenía nada más que hacer, no porque la gente lo animó y lo motivó, no. Él lo hacía porque él había sido un enviado de Dios y por ende él entendía la responsabilidad de ser heraldo de Dios, de llevar el mensaje del rey. Y por último, el apóstol Pablo dice que él fue constituido maestro, y ese es el cómo. En otras palabras, él lleva el mensaje del rey y él lo hace porque fue enviado de Dios y él es maestro. En otras palabras, el cómo. No es un asunto de gritos, no es un asunto de motivación, no es un asunto de otra cosa. Pablo dice, esto se trata de pedagogía, esto se trata de enseñanza. Y yo sé, mi hermano, que muchas veces nosotros nos podemos envolver en la moda y en lo atractivo, pero creo yo que necesitamos volver a lo fundamental del evangelio, y es a la enseñanza. Porque en la enseñanza hay aprendizaje, y en el aprendizaje, mi hermano, hay transformación. No estamos hablando de cambios momentáneos, no estamos hablando de emociones circunstanciales, estamos hablando de una enseñanza, de una impartición de vida. Estamos hablando de comprender y aprender los caminos de Dios. Así que, mi hermano, si de algo te puedo yo motivar en este día, estimular en este día, es que tú puedas hoy levantarte entendiendo que fue Dios quien te constituyó para que lleves el mensaje del rey. Es Dios quien te está enviando, y que lo hagas a través de la enseñanza de la palabra. Y muchas veces la mejor enseñanza no son las muchas palabras que decimos, sino la vida que vivimos. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a compartir este mensaje con alguien. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje.
Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.